Bienvenidos a Biblia Time. Este es nuestro episodio número 6 de esta temporada 8, Héroes de la Biblia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de no un héroe, sino de un antihéroe de la Biblia. Entonces, vamos a ver lo que ocurre con este personaje, cómo también nuestras vidas pueden estar yendo por el mismo camino. Entonces, el día de hoy vamos a ver la historia de Sansón. Quizás ya te suene ese nombre, tal vez músculos, fuerza. Ahorita vas a descubrir, si aún no lo sabes, la historia de Sansón que está en el libro de Jueces. Y ahorita vamos a leer una pequeña porción de su historia. Vamos a leer Jueces 16, versículos 19 al 21. Y dice así: Sansón estaba con su novia y mira qué dice. Y su novia lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Sansón tenía bastante pelo. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza, la de Sansón, lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a casa, lo ataron con cadenas y lo pusieron a girar el molino en la prisión. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Su novia lo traicionó, le cortaron el pelo, perdió su fuerza, Dios ya no estaba con él y terminó en la cárcel, le arrancaron los ojos y lo pusieron a trabajar como esclavo. Pero ¿cómo este héroe o este antihéroe llegó a este punto? ¿Cómo así pasó esto? Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto de Sansón, su origen y su vida. Los filisteos, los que se mencionan acá, estos enemigos de Sansón, eran enemigos del pueblo de Israel y atacaban a Israel constantemente. Y como Israel está en total rebeldía y cada persona hacía lo que le daba la gana, ignoraban a Dios, ignoraban los mandamientos de Dios, ignoraban que eran el pueblo de Dios y vivían como les daba la gana. Entonces resulta de que Dios de vez en cuando el pueblo se arrepentía y le pedía ayuda a Dios, Dios les mandaba un juez, un libertador, o sea, no un juez así como los que dan juicio, sino un líder político que los defendía de la guerra y también fuera líder espiritual para ellos, ¿no? Durante un pequeño periodo de tiempo. Ahora resulta de que Dios escogió a Sansón. Dios mandó un ángel que le hablara a la mamá de Sansón antes de que tuviera Sansón y le dijera, vas a quedar embarazada. Y este niño va a ser especial, va a tener que estar consagrado, no va a poder comer ciertas cosas, va a dejar crecer su cabello como señal de que le pertenece a Dios. Y luego de que el ángel les explicó esto tanto a la mamá como al papá, entonces nació Sansón. Y dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y le daba una fuerza sobrenatural. Alguna de las cosas que hizo fue matar a un león con sus propias manos, lo despedazó así, le rompió los huesos al león, tenía esa fuerza. En otra circunstancia tenía tanta fuerza que mató a 1000 soldados filisteos enemigos. Y también en otra ocasión, incluso lo tenía encerrado en la ciudad y él, dice la Biblia, que arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y se los llevó sobre la espalda hasta el monte y ahí los tiró. O sea, imagínate, las puertas de una ciudad antigua, esas que tenían murallas, las puertas de una ciudad las arrancó y se las llevó en su espalda. O sea, tenía más fuerza que el Capitán América o qué sé yo, ¿no? Como Hulk o superhéroes que vemos que pues tienen muchísima fuerza y Sansón la tenía porque el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba la fuerza para poder enfrentar a los enemigos. Pero aquí hay un temita. Sansón, a pesar de que Dios le dijo a sus padres de que tenía que ser consagrado y especial, no podía comer de lo que sea, no podía hacer lo que le diera la gana, sino más bien pues estar consagrado, o sea, apartado para Dios con una misión especial y por lo tanto tendría que ser distinto a los demás. Sin embargo, Sansón hizo lo que le dio la gana y cayó en toda clase de pasiones juveniles, cosas que hacen los jóvenes. Bueno, Sansón era joven en ese momento. Y segunda de Timoteo 2:22 nos dice que huyamos de las pasiones juveniles y más bien sigamos la justicia, el amor, la fe, la paz, con los que de corazón buscan a Dios, con los que aman a Dios. Pero Sansón no huyó de las pasiones juveniles, sino corrió hacia ellas y se entregó a toda clase de placeres. Y eso es justamente el error que debemos evitar nosotros. Entonces, Sansón tenía fuerza para ser todo un héroe, para poder libertar a su pueblo. Pero ¿por qué digo que es un antihéroe?
porque hizo las cosas a su manera y no cumplió su propósito de libertar a los israelitas de la opresión filistea. Solo peleó contra los filisteos por motivos personales, nunca para liberar a su pueblo. No se puso en el rol de libertador, no pensó en el pueblo como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, que lo hemos visto en episodios anteriores. No, él usó su fuerza para su conveniencia y cuando a él se le antojaba. Y pues en las películas hay bastantes antihéroes que ayudan, pero por ciertas motivaciones o con ciertas dobles intenciones, o son buenos por un tiempo, pero ahí vuelven otra vez al lado oscuro, a hacer lo malo. ¿No? Hay ambivalencia moral, tienen ciertos códigos, pero aún así matan, destrozan, mienten, engañan, ¿no? Eh, tienen mujeres y todo, tienen una vida personal muy desordenada y caótica, pero hacen el bien a veces, ¿no? A veces salvan el mundo. Eso vemos bastantes en las películas, las franquicias, todos antihéroes. Quieren ser héroes, quieren hacer lo bueno, pero hacen las cosas a su manera y terminan haciendo el bien, terminan siendo buenos a su manera. Entonces, Sansón es un antihéroe en la Biblia y vamos a ver las pasiones juveniles en las que él cayó y también cómo nos debemos guardar de eso. Primero, ira y venganza. Sansón se caracterizó por ser colérico. Le sucedió de que se casó con una mujer filistea cuando no debía casarse con una mujer filistea. Y bueno, resulta de que hizo una apuesta, manipularon a su esposa para que lo manipulara a él, se enojó, dejó a su esposa, o sea, se fue de la casa, y de ahí después de un tiempo regresó para ver a su esposa y se enteró que su suegro había dado a su esposa a otro hombre. Y le dijo, es que como te fuiste pensé que odiabas a mi hija y por eso le di que se casara con otro hombre. Bueno, no te preocupes, acá está su hermana menor, que es incluso más bonita que ella, cásate con ella. Y Sansón, oh no, 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 ahora sí me la van a pagar. Agarró a zorras, unos animales, y les puso antorchas en las colas y las soltó por el campo de los filisteos para incendiar las cosechas de los filisteos, a modo de venganza. Y cuando la gente se enteró de que todo esto había ocurrido porque el suegro de Sansón había dado su hija a otro hombre, dijeron, ok, por culpa de ese viejo, Sansón nos ha quemado las cosechas. Bueno, hay que matar al viejo, a su hija y bueno, a toda su familia. Fueron a la casa de su suegro, de Moisés, y quemaron la casa con la esposa y con el suegro adentro. Y Sansón dijo, no, y los agarró a golpes y la Biblia describe de que les partió el muslo, la cadera, la espalda, los destrozó. Y así varias veces, vengándose, actuó así con ira, con cólera, con prepotencia. Y no caigamos en eso. La Biblia dice que nos podemos enojar, en Efesios 4, 30, si no me equivoco, unos versículos antes, dice, airaos pero no pequéis, 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no es en que pase un día, o sea, te puedes enojar pero no pecar. Y también Santiago 1 nos dice, 21, si no me equivoco, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estás airado, cuando estás enojado, no puedes hacer la voluntad de Dios, porque vas a tomar decisiones impulsivas, decisiones violentas, decisiones que le hacen daño a los demás. En este caso, él todo fue ira, venganza, e incluso en un momento también, es más, su último momento también fue de venganza, ahorita vamos a llegar a esto, pero todo fue venganza, ira. Y sí, podemos tener muchos enemigos, gente que nos ha hecho mucho daño, gente con la que tenemos resentimiento porque pues, ha sido cruel, abusiva con nosotros, nos ha traicionado, no tenemos esta confianza, habiendo nosotros dado tanto por esa persona nos ignoró, nos devolvió mal, y vamos a tener mucha ira, pero no dejemos que la ira nos lleve a tomar decisiones alocadas, a hacer locuras. Por la ira y la venganza es que hay tantas pandillas criminales que se terminan matando entre ellas, ofensas, tantas cosas, violencia familiar y tantas cosas que nos pueden llevar a hacer daños irreparables. Cuando le quitas una vida a una persona, ya no la puedes resucitar. Cuando hieres emocionalmente a una persona, la persona te puede perdonar, pero para sanar va a tomar un tiempo. Es como una hoja de papel que la arrugas y así la planchas y todo ya no va a quedar igual. Entonces no nos dejemos llevar por la ira y la venganza como lo hizo Sansón. No te dejes llevar por la ira. No sé cómo sea tu personalidad o cómo manejas la ira, pero Dios quiere darte dominio propio para que no termines haciendo daño a las personas que amas e incluso a ti mismo. Porque puede que tengas odio e ira hacia ti mismo, estés muy frustrado y empiezas a actuar con violencia. No lo permitas. No permitas eso, que el odio y la frustración te lleven a tomar decisiones feas. Te lo digo por experiencia propia, no lo hagas, no lo permitas.
te va a hacer mucho daño a ti y a las personas que amas. No te dejes llevar por la ira y por la venganza. Ahora, otra cosa, la mentira. La juventud y hasta los adultos y todo, pero en este caso no son de pasión juvenil, es eso, la mentira, el engaño. Sansón en un momento, como les dije, mató un león. Y luego en el cadáver del león se formó un panal de abejas. Y Sansón agarró miel y se la dio a sus papás, pero no le dijo a sus papás de que había sacado su un cadáver. Y parte de su consagración, aparte de dejarse crecer el pelo, aparte de su, no debía tomar vino, sidra, nada alcohólico, y tampoco tocar cadáveres, pero él tocó el cadáver del león y sacó la miel de ahí y se la dio a sus padres. Y para la cultura israelita, tú no podías tocar un cadáver. Y si lo hacías, tenías que purificarte y te quedabas sucio hasta la noche. O sea, por la higiene y por las reglas no se podía hacer, pero no le dijo a sus padres. Les dio de la miel sin decirles que la había sacado de un cadáver. Les mintió. ¿Eres honesto, transparente, las personas pueden confiar en ti o eres mentiroso o mentiroso? Mientes con los dientes, mientes con frecuencia, ya te es fácil mentir, sabes inventar muy buenas excusas. O eres alguien realmente honesto, alguien de confianza. Quizás hasta ahorita estás engañando a alguien. Quizás hasta ahorita no le has dicho a alguien algo que le diste decir hace tiempo. Quizás hay algo que no has confesado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiesa y se aparta de ese pecado alcanzará misericordia. No sigas mintiendo. Jesús dijo que todo lo oculto va a salir a la luz. Así que sea como sea, aquello que estás ocultando se va a descubrir. Así que sea mejor en que tú mismo confieses y hagas las cosas bien antes de que las cosas se pongan feas. No mientas, no vivas en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, en una doble vida. Sansón parecía un hombre fuerte, ¿no? Próspero, pero tenía sus cositas ahí, mentía. Rebeldía. Les dije que se casó con una cananea. Bueno, eso estaba en contra de la ley de Dios. No debía casarse con una mujer extranjera. No debía hacerlo. Dios lo prohibió. No se casa con mujeres extranjeras porque van a desarrollar los malos hábitos de estos países extranjeros. Para Dios no era fascista, discriminador, no, la raza israelita es superior y todas las demás son inferiores. No, Dios quería preservar el pueblo de Israel para que fuera santo y para que Jesús llegara pues a un pueblo que amara y obedecía a Dios. Pero eso no fue la realidad. El pueblo de Israel terminó mezclándose y copiando todas las culturas paganas de alrededor. Y eso también nosotros nos copiamos, queremos seguir a otros y terminamos siendo rebeldes. Cuando él se fue a una ciudad filistea y vio a esta mujer con la que se casó y le gustó y le fue a decir a sus padres, papá, mamá, necesito que me ayuden a organizar la boda porque me quiero casar con esta mujer. Y sus padres le dijeron, hay tantas mujeres israelitas, tantas opciones acá en tu propio pueblo y vas con una filistea pagana que no ama a Dios, no honra a Dios, no tiene los mismos principios que tú. ¿Por qué quieres a esta filistea? Y Sansón literalmente dice, no, me voy a casar con ella porque ella me agrada, me gusta, me cae bien, ella es la que me gusta. ¿No te parece eso común? ¿Has escuchado la frase? No, es que no te das cuenta que es tóxica, no te das cuenta que no te conviene, no te das cuenta que no está interesado en ti. Ay, pero es que él o ella es el que me gusta. Eso dijo mi mamá. Y en rebeldía, a pesar de que sus padres le dijeron claramente, no te conviene, esto no es de acuerdo a la ley de Dios. Rebeldía. Se quiso casar igual con ella, se llegó a casar y de ahí todos los problemas que les mencioné. ¿No? Un problema ahí con los amigos que vinieron a la fiesta, de ahí su suegro le dio a su esposa a otro. La rebeldía. Y aquí el punto más fuerte en esta sociedad y el punto débil de Sansón. La inmoralidad sexual. Bueno, se casó con la filistea, menos mal lo formalizó. Pero luego más adelante, después de eso, nos dice de que se fue a la ciudad de Filistea de Gaza. No sé qué hacía ni uno Salomón a los filisteos a cada rato. Ni siquiera para enfrentarlos ni nada. Él se iba porque quería. Se fue a la ciudad de Gaza y se acostó con una prostituta. Y al día siguiente, cuando se levantó para escaparse, es que cargó las puertas. Tuvo la fuerza para cargar las puertas.
Espérate, aún así tuvo la fuerza después de haber pecado contra Dios la noche anterior con esa mujer. Sí. Y este es un problema en el que podemos caer. Que como las cosas están yendo bien, podemos decir estoy bien. Pero Sansón acababa de pecar con una ramera, una prostituta, y aún así pudo cargar las fuerzas y se escapó, se salió con la suya. Mm. Y luego se enamoró de una súper tóxica y malvada mujer, Dalila. Y Dalila, bueno, como Sansón estaba súper templado de ella, los filisteos, los enemigos se dieron cuenta y dijeron, Dalila, mira, te vamos a pagar en total, nosotros los 5 príncipes, los 5 gobernadores de Filistea, te vamos a pagar cada uno 1.100 piezas de plata. En total te vamos a pagar 5.500 piezas de plata si descubres la debilidad de Sansón. Si tú lo haces, te pagamos. Y Dalila pues empezó a decirle, Sansón, ¿cuál es tu secreto? Y Sansón se puso a jugar. Le decía una cosa, pero no era. Y curiosamente le decía, no, tienes que amarrar mi pelo a una estaca de telar. Sansón despertaba, amarraba la estaca de telar y Dalila decía, vienen los filisteos. Y venían los filisteos, pero Sansón se liberaba, porque esa no era su debilidad. Y Dalila decía, me mientes, tú dices que me amas, pero no me cuentas el secreto, me estás mintiendo. Pero ¿qué quería Dalila? Quería descubrir su secreto y arruinarlo. Pues Sansón seguía con esta mujer, una y otra vez. Siguió en este juego hasta que en un momento dice que Dalila lo hostigaba tanto que se quería morir, Sansón ya no aguantaba, imagínate, tremenda mujer tóxica y Sansón seguía ahí, como son, tontito, sin pensar. Se quedó hasta que finalmente le dijo el secreto, y el secreto era el cabello. No el cabello en sí, sino que el cabello largo era un símbolo de que él está consagrado para Dios, entonces al cortarlo estaría rompiendo con esa consagración para Dios. Y por eso es lo que leímos al inicio. Dalila mandó traer a alguien, lo adormeció a Sansón y mandó traer a alguien que le cortara el pelo. Y luego Sansón se despertó y pensó que se iba a escapar como las otras veces, pero Dios ya no estaba con él. Se había salido con la suya muchas veces, pero en este momento Dios ya no estaba con él. Ya, ya no la fuerza le había abandonado. Dios ya no estaba respaldándolo. El Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón, porque Sansón había desobedecido y en este último ya al final terminó de meter la pata. Su consagración por la inmoralidad sexual. Ahora hay muchas maneras de inmoralidad sexual. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Inmoralidad sexual no es únicamente ir a los prostíbulos, aunque hay muchos que están acostumbrados a hacer eso y dicen, pues los hombres lo hacen. Y las mujeres también acostándose con cualquier hombre que encuentra que les está bonito. Es normal. Ok, normal. ¿Ver pornografía? Uh, Tener una cuenta en esas páginas da vergüenza, ¿no? Si te preguntan, ¿tú tienes una cuenta ahí? Y si la tienes, da como vergüenza, ¿no? Pero todo el mundo lo hace. O quizás no ves pornografía, ¿no? Pero sí stalkeas a chicas en Instagram o a chicos en Instagram. Te gusta cuando están en baños menores, en la playa, ahí, luciendo, o con ropa sensual, o poca ropa. Eso también es parte de la inmoralidad sexual. Y ya, si hablamos de sí cosas concretas, de esos relaciones sexuales, eso también está mal. Pensamientos aquí, películas, series, contenido, música, todo eso forma parte de la inmoralidad sexual. Y esto hizo que Sansón terminara sin ojos, arrestado, sin dignidad y humillado. Y la Biblia dice que el que comete adulterio, el que cae en estas inmoralidades, va a encontrar heridas y vergüenza, corrompe su alma y su vergüenza nunca va a ser quitada, va a ser una mancha horrible. Y científicamente, te lo digo, científicamente, así funciona el cerebro. En una adicción, la corteza prefrontal, que es la de la voluntad, se empieza a debilitar y la adicción se vuelve como un instinto de supervivencia. Y sea de que acudas a la inmoralidad sexual para sentirte bien cuando te sientes solo, o porque estás frustrado, te sientes culpable, qué sé yo, sea cual sea el motivo oculto que tal vez ni tú sabes, por el que haces eso, entonces tu cerebro se programa para eso. Ok, me siento triste, veo pornografía. Me siento solo, consigo novio y me chapo con esa pareja.
Y así atrofias tu corteza prefrontal y pierdes la voluntad. Y empiezas a actuar como animal y ya no como una persona que razona. Y eso le pasó a Sansón y le costó su propósito, su vida, por estar detrás de una mujer tóxica, por estar detrás de todas estas pasiones juveniles que no le hicieron ningún bien. Ira y venganza, mentira, rebeldía, inmoralidad sexual. Y en este mundo seguimos viendo eso, ira, venganza, tiroteos acá, en redes sociales, ¿no? Los comentarios, los haters, la rebeldía contra las autoridades, la mentira, la hipocresía y la inmoralidad sexual por todos lados. Hasta en los comerciales, en productos que no tienen nada que ver, tiene que ver un hombre y una mujer sensual, posando. Dios nos llama a huir de todas esas cosas, o si no no vamos a cumplir el propósito que Dios quiere para nosotros. Ahora, Dios tuvo misericordia de Sansón y en el último instante, Dios le devolvió su fuerza y Sansón estaba en un templo de los filisteos, lo estaban gozándose, celebrándose y agarraron a Sansón de juguete. Pero en el último instante le pidió a Dios que le diera fuerza para poder vengarse por sus ojos. Y Dios le devolvió la fuerza. Y Sansón empujó las dos columnas que sostenían el edificio, las empujó y murió con todos los filisteos ahí, porque cuando se rompió el edificio él también murió. Y murieron un montón de filisteos. Solo dicen en el piso de arriba habían como 3000. O sea, murieron un montón de filisteos. Murió venciendo a los filisteos, pero pudo haber vivido su vida mucho mejor. Murió de esta manera, sacrificándose y cumpliendo al menos en algo esta misión de vencer a los filisteos. Pero no lo hizo. No cumplió lo que Dios quería para él. No llegó de la manera en que debió llegar al final de su vida. Entonces, la historia de Sansón da pena. Porque él siendo alguien fuerte, él teniendo potencial para lograr grandes cosas para Dios, estas pasiones juveniles en ocasiones lo arruinaron. Aunque Dios tuvo gracia y misericordia de él. Si él se arrepintió, Dios también lo tiene en el cielo, habiendo sido sus culpas y sus pecados lavados. Y Dios no quiere que cometas los mismos errores que Sansón. Dios no quiere que creas que estás bien, que estás teniendo éxito, cuando Dios ya no está contigo. Puedes estar haciendo incluso cosas para Dios, puedes incluso estar logrando cosas maravillosas, pero si Dios no está contigo, entonces no sirve. Estás obedeciendo a Dios, pero sin Dios en tu vida. Dios no quiere eso para ti. Y Dios tiene misericordia. Jesús murió en la cruz por ti. Si tú te arrepientes de sus pecados y crees en Él te va a perdonar y te va a hacer libre de la culpa, de la vergüenza de tu pasado, de las adicciones y estas cosas como Sansón que puedes estar cayendo una y otra vez. Pero Dios te puede hacer libre. Créelo. Jesús te ama. Y no quiere que seas un antihéroe, una persona de doble vida. A veces bueno, a veces mal. Dios quiere transformarte a la imagen de Jesús. Dios quiere salvarte de condenación infierno y llevarte a su morada celestial. Entonces, este ha sido el tema de Biblia Time, la historia de Sansón, un antihéroe de la Biblia. Y ya nos estaremos viendo en los siguientes episodios de esta temporada 8, Héroes de la Biblia. Espero hayas entendido, hayas aprendido, te haya gustado y puedas seguir aprendiendo con nosotros la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.